este método no debería ponerse en discusión, porque en realidad ha beneficiado mucho a los partidos que en su momento eran oposición y que ahora son oficialismo, en gran parte por este sistema. En torno al debate de la reforma electoral, aún no expuesto con fuerza, pero que se va divulgando a través de los medios, de imponer una inhibición al gobierno provincial para que no pueda desdoblar las elecciones respecto de la convocatoria a elecciones nacionales, lo cual también técnicamente incluso opino que es inconstitucional. Por el momento Maduro fue proclamado presidente e hizo un pedido judicial para que Corina Machado y Edmundo González sean juzgados por las protestas, destrozos, heridos y muertes que se están desencadenando por las expresiones en la calle también y por las repercusiones que esto está teniendo a nivel mundial. Se escucha o se debería escuchar no solo la voz de las personas que están viviendo en Venezuela, sino también tiene más de 8 millones de personas afuera que no han podido votar y no se han podido expresar, así que ahí parece importante el rol de los veedores internacionales, el rol también que está asumiendo Brasil. La producción siderúrgica sufrió un desplome acumulado del 34.2% en lo que va del año 2024. La provincia ofrece condiciones ideales para la generación de energía solar, como una intensa radiación solar, la disponibilidad de tierras no aptas para la agricultura o la minería y personal calificado. En este sentido, San Juan tiene una de las mayores radiaciones del planeta. Si no fuera por todas las mociones que se le han hecho a la ley base, bueno, ya sabemos que no sería un sinfín de empresas que estarían hoy en día ya en proceso de privatización, y que son las mismas mociones de algunos diputados los que han permitido que esto se frene un poco en sectores que son estratégicos, que no pueden ser cerrados así. ¿Por qué es importante la política? ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cuáles son las políticas a seguir para el bienestar argentino? ¿Qué nos proponen para nuestro futuro? Estas y muchas preguntas analizadas por profesionales. Agenda Política por Radio Universidad 93.1. Buenas tardes, estamos nuevamente en nuestro programa semanal en Radio Universidad 93.1, acompañados como siempre con el equipo de Agenda Política, con Valentino Cardachi. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, me alegro. Con Facundo Tebau. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Buenas tardes. Está enojado. Estamos concentrados. Hoy día se ha venido muy profesional. Con Elías Cales. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y con nuestra querida compañera y amiga Sofía Gallardo. Hola a todos y todas, buenas tardes. Hoy es la única mujer, porque hay una mujer también que es Alejandra Iragoyen, que hoy va a llegar un poquito más tarde porque estamos tomando examen. Recuerden que esta es una actividad de extensión académica, por lo tanto seguimos con nuestras funciones usuales y tradicionales. Bien, vamos a empezar voy a empezar yo, digamos, haciendo una referencia a la política provincial, a la cual, bueno, vamos a ir incorporando en el análisis de manera sistemática. Esta columna se denomina Desafíos Políticos de San Juan. En el análisis político hay múltiples ángulos desde donde podemos abordar la dinámica política provincial y local. Uno de esos ángulos, el que hemos escogido ahora, es el ángulo institucional, en el que podemos decir que uno de los órganos políticos desde el punto de vista institucional por excelencia en el sistema político provincial, como en cualquier otro sistema político, es la legislatura, es decir, la Cámara de Diputados.
Como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema unicameral, por lo tanto hay una sola cámara. El actor protagónico en ese ámbito por ahora es el justicialismo, por cuanto que el Poder Ejecutivo Provincial, como todos sabemos, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Es la primera vez, incluso se dice de los últimos 21 años, que hay un partido político gobernante en el Ejecutivo que no tiene mayoría en el Legislativo. Un poco lo mismo que pasa en la Nación, digamos. La Fuerza de la Libertad Avanza no cuenta con el número de diputados suficiente en el Poder Legislativo. En la Cámara vienen pasando bastantes cosas desde que ha empezado este gobierno, desde el primer día. En primer lugar, dada la característica frentista de las elecciones en los últimos tiempos, por cuanto que en cada elección ha habido una fuerza pluripartidaria que se denomina a los efectos electorales frente electoral. Superadas las elecciones, los integrantes de esos diferentes partidos de los frentes se desprenden de esos frentes, que serían así como unas naves madres, digamos, porque los han venido cobijando a lo largo de toda la campaña, y luego, cuando ya se superan los resultados electorales, las fuerzas políticas que conforman esos frentes se van desprendiendo del mismo, y en el ámbito de la Cámara Legislativa conforman sus propios bloques partidarios. Esos bloques partidarios, podemos decir que hay una diversidad de formas que adquieren. Estas formas o tipos les podemos denominar pluridiputados, o sea, bloques de pluridiputados, de varios diputados, en una variedad o bien de maxi o de mini bloque, según el número de diputados que tengan. Pero siempre a partir de más de uno, digamos. O bien bloques de monodiputados, porque así lo permite el reglamento de la Cámara. Y la otra variedad serían bloques unipersonales, que nosotros llamamos unipersonales, desprendidos de sus respectivos partidos. En la clase de bloque maxi pluridiputados se encuentran en primer lugar el justicialismo, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza, el bloquismo y un desprendimiento del bloque oficialista justicialista, que sería el bloque denominado así por ahora giojista. Además, la versión de los bloques denominados monodiputados son los bloques del radicalismo, de Actuar, del Frente Grande y del PRO. Y en la versión bloques unipersonales desprendidos de sus respectivos partidos, podemos mencionar a los bloques integrados por los justicialistas Leopoldo Soler, el exintendente de Uyún, el del diputado Marcelo Mallea, del departamento de Angaco, y el del diputado por Chimbas, Gabriel Ignacio Sánchez. En esta Cámara de Diputados, en pocos meses, como decíamos, han sucedido muchas situaciones interesantes de analizar, pero en esta ocasión nosotros solo vamos a mirar un tema, que es un poco así el prefacio, la introducción de lo que más adelante va a ser la denominada reforma del sistema electoral, por cuanto que hay un ánimo reformista de parte del oficialismo y con, en alguna medida, acuerdo de la oposición. Al respecto, se habla de eliminar la ley actual que está vigente, que es la que se sancionó para la última elección, que es el CIPAD, que sigue la lógica del doble voto simultáneo, lo que vulgarmente se llama ley de lemas. Es doble voto porque en una misma elección, que sería la elección general, al momento de emitir el sufragio, el elector está seleccionando, por un lado, al precandidato que propicia
el partido político, y por el otro lado está eligiendo al candidato propiamente dicho para que ocupe una banca. Pero hay poco conocimiento acerca de cuál sería el sistema que se propone para reemplazarlo a este sistema. Porque es muy fácil decir, bueno, vamos a reemplazarlo al sistema, pero tiene que haber una idea superadora. En principio podríamos suponer que se volvería a la PASO, o sea, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero no. ¿Por qué? Porque bueno, los oficialismos, tanto nacional como provincial, de entrada, como la PASO fue un sistema electoral que caracterizó la mayor parte del ciclo histórico del kirchnerismo, y todo lo que ha hecho el kirchnerismo un poco como que se lo estigmatiza como negativo, habría una predisposición a priori de rechazar el sistema primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora, desde mi punto de vista técnico, este método en realidad no debería ponerse en discusión, porque en realidad ha beneficiado mucho a los partidos que en su momento eran oposición y que ahora son oficialismo, en gran parte por este sistema. ¿Y por qué decimos eso? Porque la PASO en alguna medida demarca por parte de la autoridad del Estado, que en este caso la autoridad la tienen ellos, quienes han sido electos y que antes eran minoría y ahora han pasado a ser oficialismo, demarca el poder o la facultad de que sea el Ejecutivo el que determine la fecha electoral, con lo cual ya ahí le otorga una iniciativa en la gestión del proceso eleccionario al Estado nacional y o al Estado provincial como la PASO provincial. En segundo lugar, el sistema PASO, al ser responsabilidad del Estado provincial a través de los órganos pertinentes de generar la convocatoria, es el que está obligado a crear las condiciones logísticas para que participen los ciudadanos y participen las fuerzas políticas, bajo una serie de requisitos, obviamente, pero crea las condiciones, con lo cual disminuye el esfuerzo, disminuye la organización, disminuye el gasto que tienen las fuerzas políticas para per se organizarse a sí mismas para determinar el mecanismo de selección de sus propios representantes, como en el sistema de partidos que existía con antelación a la PASO. Y por el otro lado, algo muy importante, que yo le llamaría el punto 3, la PASO crea la obligatoriedad de la participación del ciudadano en las elecciones, con lo cual legitima absolutamente cualquiera que sea el precandidato de cualquiera de las fuerzas que se presenten en la elección. Razón por la cual los partidos chicos que no tienen poder de organización, que no tienen afiliados, etcétera, pero les super convino, porque toda la población va a ponerse al tanto de que existen esos candidatos que de otra manera ni siquiera los hubieran conocido. Como que de hecho hay muchas fuerzas que se presentan en la general y son tan diminutas que la gente ni sabe que se presentaron. No es que no sepan quiénes fueron los candidatos, sino ni siquiera saben que se presentaron como fuerzas políticas o que existen como fuerzas políticas. En este caso sí. Por lo tanto, según mi perspectiva, sería una paradoja política que el oficialismo propicie la eliminación de la PASO. Y de hecho lo están haciendo. Otro tema derivado del anterior es que hay un sector dentro de la Cámara, digamos, ya sea oficialista o no, que pretende inducir una innovación que sería el sistema de boleta única, sobre el cual también podemos decir muchas cosas, que en realidad no es ni bueno ni malo, es un instrumento que en principio no inclinaría la balanza a favor de nadie. Lo que sí es cierto que la propician
por cuanto que facilita las cosas para los partidos que no tienen fiscales, para los partidos que no tienen estructura territorial, etcétera, porque la boleta con los nombres de todos los candidatos están en todos los territorios al momento que se produce la elección. ¿Qué se ríe, Gustavo, usted ahí? Lo cual también es una bandera de parte de los oficialismos desde hace tiempo, la época de Macri, que incluso la propiciaron a nivel nacional, que tiene esa justificación, porque en rigor no es mejor sustancialmente que la boleta única, la boleta sábana que existe ahora, porque también es una boleta sábana. Lo que pasa que es una sábana ampliada, es una sábana doble, digamos, una sábana más grande todavía que las sábanas que existían habitualmente. Y por último, hay también, en torno al debate de la reforma electoral, aún no expuesto con fuerza, pero que se va divulgando a través de los medios, de imponer una inhibición al gobierno provincial para que no pueda desdoblar las elecciones respecto de la convocatoria a elecciones nacionales, lo cual también técnicamente incluso opino que es inconstitucional, porque se pretendería inhibirle al Ejecutivo, en representante de la persona jurídica de la provincia, el desdoblar las elecciones cuando es un atributo natural que le corresponde toda vez que la provincia es autónoma con respecto al Estado federal. Y eso implicaría violar los pactos preexistentes, aquellas atribuciones reservadas y originarias de las provincias y no compartidas con el Estado Nacional. Por eso que ahí me parece que podría sí establecerse alguna procedimentalidad para llevar a cabo la acción y que no quede tan liberada al capricho y a la discreción del titular unipersonalmente considerado del gobernador de la provincia. Por lo tanto, en conclusión, para terminar el tema, me parece que los legisladores van a tener que profundizar más el debate, sustentar más sus programas y sus propuestas de reforma electoral, no pensando en meras situaciones de coyuntura, sino pensando en mejorar el sistema político, en fortalecer la democratización, la representación, para fortalecer en última instancia la legitimidad democrática de los que vayan a ser electos. Bien, con esto, digamos, hacemos un pequeño interpase ahí para que escuchemos un poquito de música y seguimos enseguida con nuestra agenda política. Muchas gracias. Continuamos con agenda política y vamos a una columna que adquiere interés especial por cuanto que estamos viviendo un hecho de impacto en la política interna, pero especialmente en la política internacional y en la política latinoamericana, que es la crisis política, valga la redundancia, de Venezuela. Este análisis va a estar en la palabra de Facundo Tebao. Buenas tardes, Facundo. Buenas tardes, Oscar. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha por la radio de la universidad y también que nos miran por Sama, el canal de la universidad. Tal como vos lo dijiste recién, el domingo pasado, en lo que se veía a priori como una jornada que aparentaba ser tranquila y en paz, los venezolanos acudían a los centros de votación para elegir a su próximo presidente para el periodo 2025-2031. Recordemos que en aquel país la duración del mandato presidencial es de 6 años. Es difícil explicar, entender y debatir sobre lo que viene pasando hace unos años en aquel país. Las polarizaciones, los bloqueos económicos y mediáticos hacen que toda aquella información que nos llega sea poco objetiva y esté teñida de las subjetividades frutos de esta polarización. Ni qué decir la historia política, social y económica de aquel país, que nos obliga a tener que analizar todo el tiempo los contextos para entender los hechos. En primer lugar, me voy a acotar netamente a lo electoral. Las elecciones presidenciales del 28 de julio daban la posibilidad a los venezolanos habilitados a votar entre 10 candidatos, distribuidos en 38 partidos políticos que competían por quedarse con el sillón de Bolívar en el Palacio de Miraflores.
La elección estuvo atravesada por una gran limitación, en primer lugar, a los casi 8 millones de venezolanos que migraron en estos últimos años del país, dado que solo el 2% de ellos podía votar y estaba habilitado para votar, principalmente por la demora en los trámites para renovar los pasaportes, los altos costos que tiene la renovación del pasaporte venezolano y los horarios también limitados de atención de las embajadas, una estrategia que podría decirse que fue adoptada por parte del gobierno. Pero con más de 20 millones de personas habilitadas para votar, donde participó algo así como el 59% del total de los habilitados. Entre los principales candidatos destacaban dos, quienes terminaron nada más y nada menos que concentrando la mayor cantidad de votos. Nicolás Maduro, actual presidente que iba por una reelección, en representación de la fuerza El Gran Polo Patriótico, y Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática, una fuerza de derecha que concentró el apoyo de María Corina Machado, cuya candidatura presidencial por su espacio 20 Venezuela fue desarticulada por la inhabilitación política que rige sobre ella durante 15 años, por sucesos y acusaciones que se desencadenaron en el intento de golpe a Nicolás Maduro en el año 2014, condena que fue ratificada el año pasado con esta inhabilitación. Corina Machado es un personaje que no es marginal en la discusión y en el proceso electoral. En los últimos años, particularmente con la crisis electoral del año 2018 que llevó a la autoproclamación y también un fracaso de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y su posterior exilio en Miami, se viene posicionando como la dirigente opositora por excelencia al gobierno de Nicolás Maduro y una de las principales detractoras ideológicas de la revolución bolivariana. Vale aclarar que de ninguna manera la señora Machado es una outsider de la política, como ella busca presentarse y definirse comparándose con personajes de la región como Javier Milei, Nayib Bukele, Bolsonaro o Kast en el caso chileno. Corina Machado inicia su carrera política y militancia con el ascenso de la revolución bolivariana al frente de Hugo Chávez, teniendo una participación activa nada más y nada menos que los intentos de golpe contra el gobierno chavista. Ya en el año 2002, en el año 2014, que se da un año posterior a la muerte de Hugo Chávez, en el año 2018 y ahora la tiene como un protagonismo central en este conflicto. El proceso electoral, que parecía llevarse a cabo con total normalidad, comenzó bien temprano, con los centros de votación abiertos desde las 6 de la mañana, ya que a diferencia de nosotros ellos comienzan a votar muy temprano. Durante todo el día, por todos los medios de comunicación, vimos lo que parecía ser una jornada que dejaba atrás la violencia política y la fragmentación política y social que abundó durante estos últimos años en aquel país. Con el avance del acto electoral comenzaron a surgir diversos boca de urna que iban posicionando al candidato opositor con una amplia victoria sobre Nicolás Maduro. Otras encuestas hablaban de un moderado triunfo de Maduro sobre González Urrutia. La hora de la verdad comenzaba desde las 8 de la noche, según lo planificado, hora venezolana, recordemos que nosotros tenemos una hora más que ellos, con la carga del escrutinio y la famosa publicación en el sitio web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La publicación de los datos, en primer lugar, se demoró hasta pasadas las medianoche, lo que dio lugar a 4 largas horas de suposiciones, acusaciones, que hicieron que el clima electoral cambiara rotundamente de lo que fue el día. Finalmente, pasada la medianoche venezolana, 1 de la mañana aproximadamente argentina, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en una conferencia de prensa y con más del 80% de las actas escrutadas, proclamó a Nicolás Maduro como ganador con un 51.2% de los votos, que esto es algo así como 5.150.092 votos, seguido por Edmundo González Urrutia con un 44.2% de los votos, más de 4.4 millones, mientras que los restantes candidatos acumularon un 4.6% de los votos residual. Anunciados ya los resultados oficiales, comenzó el cuestionamiento rápido por parte de la oposición. En una rápida conferencia de prensa, Edmundo González Urrutia junto a Corina Machado sembraron dudas sobre el conteo oficial. Sosteniendo la victoria de su fuerza política, en ese momento hablaban de algo así, con más del 70% de los votos, según sus boca de urno y sus registros y sus actas que iban llegando y cargando a su sistema. Al día siguiente, el espacio 20 Venezuela de Corina Machado publicó a través de un sitio web improvisado, nada más y nada menos que se cayó los minutos, también, al igual que el sitio web de la Comisión Nacional Electoral, los supuestos resultados oficiales y las supuestas actas, en donde se adjudicaban una victoria con más del 67% de los votos. Bajo la proclama ganó Edmundo, ganó Venezuela. Inmediatamente comenzó la repercusión tanto adentro de Venezuela como afuera.
Cientos de venezolanos salieron a la calle en ciudades de todo el país para expresarse a favor y en contra de los resultados oficiales. Aquellos que se posicionaron en contra desencadenaron en manifestaciones y en actos vandálicos que concitaron la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. En ese instante, diversos países salieron a tomar posición sobre las elecciones y sobre los resultados. Y también se fueron infundiendo ciertas acusaciones cruzadas. Los primeros presidentes en desconocer estos resultados y acusar el fraude fueron Javier Milei, con un tuit bastante particular que cerró con un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a derrocar a Maduro. También las acusaciones de fraude y la desconfianza estuvieron por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric, por la calle Pou, también de Uruguay, Nayib Bukele, de El Salvador, quien hablaba de que desde hace 4 años ellos rompieron relaciones bilaterales y retiraron su embajada en el país y que hoy en día sostenían este posicionamiento, y el canciller de Perú, entre otros, también acusaban de fraude. A contramano, los presidentes de Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua reconocieron la victoria de Maduro e instaron a escuchar la voz del pueblo. Distinta fue la posición en principio en aquel momento de Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, quienes transmitieron su preocupación por la situación e instaban a la publicación de las actas del escrutinio para recién tomar una posición. Luego de la ratificación de los resultados y la proclamación legal, según la institución venezolana de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, México y Brasil reconocieron la victoria y volvieron a insistir e instar en que la comunidad internacional debe escuchar y respetar la voz del pueblo venezolano que se volcó el domingo pasado en las elecciones. Las distintas posiciones frente al reconocimiento de la victoria de Maduro y las acusaciones de fraude tuvieron sus inmediatas repercusiones en la diplomacia. Venezuela, o el caso más trascendente y más cercano, es que Venezuela y su canciller le pidieron a Argentina que retire la representación de la embajada en Caracas y llamó también a su embajada en Buenos Aires a dejar el país. Situación que escaló en tensión a tal punto de que Brasil ha tenido que asumir el rol de mediación para preservar la vida y el patrimonio de quienes todavía se encuentran dentro de la embajada de Caracas, asegurando también los salvoconductos para retirar el personal y las personas que se encuentran allí con asilo político. Además de que, recién, y esto también es muy reciente esta noticia, Brasil también se va a hacer cargo de la representación y de velar por los intereses de los ciudadanos argentinos en Venezuela. Otra repercusión se dio en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde se planteó el problema y los países en contra de Maduro planteaban que el organismo a cargo de Luis Almagro, y con malas experiencias y prácticas sobre los procesos electorales en América Latina, columna aparte merece hablar del caso de Bolivia, emitieran una resolución que pedía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara las actas electorales de los comicios del domingo último. El proyecto contó con el apoyo de 17 países del organismo, pero con las abstenciones de Brasil, Bolivia y Colombia, junto a 9 países más, y con la ausencia de México y otros 4 países. Por este resultado, el proyecto se vio trunco. Merece también acá en particular la posición que toma México y su presidente, Andrés Manuel López Obrador, en que le declara justamente y acusa a la OEA de querer intervenir, y incluso la escalada es bastante interesante, cómo puede llegar a repercutir en la región, ya que a través de sus conferencias de prensa habituales en las mañanitas de México, Andrés Manuel López Obrador habló de que se debería repensar y reestructurar la estructura de la OEA, ya que no tiene muy buena experiencia en los procesos electorales latinoamericanos, particularmente en los progresistas. Resulta ver cuál será el escenario de los próximos días. Por el momento Maduro fue proclamado presidente e hizo un pedido judicial para que Corina Machado y Edmundo González sean juzgados por las protestas, destrozos, heridos y muertes que se están desencadenando por las expresiones en la calle también y por las repercusiones que esto está teniendo a nivel mundial. Así que bueno, Oscar, el tema queda bastante fresco, a nosotros nos llegan por ahí versiones. Queda abierto. Tal cual, queda, seguramente van a seguir posicionándose los demás actores internacionales, pero me parece que es un tema que merece toda la responsabilidad, toda la mayor objetividad posible, porque en el medio se pone no solo se escucha o se debería escuchar no solo la voz de las personas que están viviendo en Venezuela, sino también de la diáspora venezolana que tiene más de 8 millones de personas afuera que no han podido votar y no se han podido expresar, así que ahí me parece importante el rol de los veedores internacionales, el rol también que está asumiendo Brasil, en este lugar también de mediación, con un gobierno nada más y nada menos de Argentina, saliendo al respaldo de la diplomacia y la Cancillería Argentina frente a las acusaciones de Javier Milei,
basta ver cuáles van a ser las posiciones y cuáles van a ser los puntos en común y de acuerdo que se quieren gestar para esto. Así que seguramente en los próximos programas lo vamos a estar trabajando. Muy bien. Bueno, hacemos entonces una pausa comercial y continuamos enseguida. Muchas gracias. Radio Universidad 93.1 es invierno 2024. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de todos. Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestro programa Agenda Política y en esta ocasión Valentino Cardacci tiene para comentarnos la relación pro-gobierno. Así es, Oscar. Podemos decir que en la política nacional un nuevo hecho político acaba de acontecer. Mauricio Macri se ha puesto de nuevo en la escena pública con la excusa del lanzamiento de las nuevas autoridades del PRO, que pasó a conducir desde el mes pasado oficialmente. El PRO, ahora liderado por Mauricio Macri, emitió un comunicado a través de su think tank, la Fundación Pensar, en el que cuestiona acciones del gobierno de Javier Milei. El documento fue firmado por el propio Macri y María Eugenia Vidal, quien preside esta fundación. En el mismo se encargan de analizar los 6 primeros meses de gestión del gobierno libertario y señalan que hay más interrogantes que certezas. El documento fue emitido un día después de las declaraciones del presidente sobre formalizar una alianza con el PRO. Pese al buen diálogo sin intermediarios que mantienen el PRO con el actual presidente, Macri no aceptó la idea del cogobierno y prefiere mantener un acompañamiento con prudencia y prudente distancia, como lo demostró cuando tuvo que reclamar por el pago de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. El informe está constituido por 39 páginas, en 4 capítulos se divide y se encarga de analizar aspectos económicos, políticos y sociales del primer semestre de Milei. Realiza una evaluación que va a destacar con importancia los avances de la gestión en el aspecto macroeconómico del presidente Milei y también va a ponderar la reducción inflacionaria, que se trata de la menor registrada en los últimos 28 meses. Además, también como aspecto positivo, la Fundación Pensar destaca que la Casa Rosada consolida el déficit fiscal cero con los mejores números desde el año 2008. En este documento se puede apreciar el cuestionamiento hacia las capacidades políticas del gobierno para construir consenso y también para lograr imponer su agenda en el Congreso, determinando y calificando la primera experiencia legislativa del oficialismo como el peor arranque legislativo de la democracia. Además, también va a aprovechar el momento para señalar que la ley bases fue aprobada con el apoyo del PRO. Al mismo tiempo se van a criticar aspectos económicos negativos de este proceso, como son la caída de la actividad, el empleo y los ingresos. En el artículo no se detallan o se realiza un examen de cada uno, pero sí lo vamos a hacer ahora a continuación. Como primer aspecto importante en referencia a la caída del empleo, podemos decir que según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, en el sector privado hubo 167.205 despidos y 10.452 suspensiones entre noviembre del año 2023 y abril del año 2024. Casi la totalidad de este deterioro en los niveles de empleo tuvo como causal la reducción de personal como consecuencia de la recesión. El sector de la construcción concentró la mayor cantidad de despidos, cerca de 100.000. Estos fueron estimados a partir de datos de la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco. El sector que lo sigue es la industria, con 76.311 casos. Y por último, el sector servicios, donde se registraron 1.346 despidos. Podemos hablar y tratar algunos hechos de firmas reconocidas, por ejemplo, Asindar y Tenaris Siat, que pertenece al grupo Techint. Estas dos industrias se encuentran en la rama de la siderurgia. La producción siderúrgica
sufrió un desplome acumulado del 34.2% en lo que va del año 2024. El dato de mayo se ubicó encima o en promedio un 22.2% por debajo del promedio de los últimos 9 años. Una de las causantes son las políticas que provocaron la paralización de la obra pública y una caída del consumo interno de productos que requieren insumos siderúrgicos, como son los automóviles y los electrodomésticos. Debido a esto, por ejemplo, Tenaris SIAT debió despedir a más de 200 trabajadores a fin de junio. Otro de los aspectos a tratar es el salario. El salario mínimo vital y móvil registra una caída en los meses transcurridos del gobierno. Actualmente el piso de los sueldos se sitúa en 234.215 pesos y no se ha actualizado desde mayo. En comparación con noviembre del año 2023, su poder adquisitivo perdió un 32.1%. El promedio de los salarios subió 8.3% en mayo, según informó el INDEC, y quedó por encima de la inflación por segundo mes consecutivo. De todos modos, en el gobierno de la Libertad Avanza, los sueldos aún pierden un 13% real de poder adquisitivo, según lo estipula el Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Por último, uno de los pilares que también critica el PRO acerca de la economía es la actividad. Desde la consultora Orlando Ferrerés sostienen que la caída de la economía sería del 3.1% interanual en junio, mientras que en la serie mensual desestacionalizada se ubicaría un 1.2% abajo del mes previo, es decir, mayo. Una de las actividades más afectadas fue la actividad manufacturera de las pymes, que se derrumbó un 20.4% interanual en junio. En conclusión, estos son los 3 pilares fundamentales de la economía que critica el PRO al gobierno actual, que con ausencia de 2 figuras importantes como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri el día de hoy se prepara para el acto de asunción como presidente del PRO en el barrio porteño de La Boca, con la idea de mantener una línea general de apoyo al gobierno de Javier Milei, pero también marcar algunas diferencias con la Libertad Avanza y aclarar que no son lo mismo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces con Elías Escales, que nos va a comentar la problemática del proyecto de Sturzenegger con respecto a la desregulación del Estado. Exactamente. Bueno, muy buenas tardes a todos de vuelta. Vamos a hablar un poco del plan de Sturzenegger y también de lo que es la entrada en la segunda fase del programa económico del gobierno, como así lo denominan, denominada, bueno, emisión cero y lo relativo a las últimas medidas en torno a esto. Comentamos la semana pasada en el programa el nombramiento del nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Ahora ahondaremos un poco en sus medidas y planes de gestión. Bueno, el rol que ocupará el nuevo funcionario no será menor, absorberá múltiples funciones en materia administrativa. En el uso de estas facultades dispuestas, se trabaja en un decreto para eliminar 60 organismos públicos. La idea madre es suprimirlos de cuajo o eventualmente fusionarlos, siempre sustancialmente reducidos, con otras áreas del gabinete. Y bueno, el fundamento del gobierno es claro y fácilmente deducible. Para ello se trata de grandes cajas de la política, simplemente lugares para generar empleo militante, o en el mejor de los casos señalan, no tienen un fin necesario para la función pública. La lista de los entes apuntados, que funcionan de manera descentralizada, no está confirmada. Pero desde la Casa Rosada dejaron trascender algunos ejemplos. El INADI sería, bueno, que ya fue el primer organismo apuntado meses atrás, y con este decreto se concretaría su eliminación. También se puede nombrar, entre otros, el Instituto Nacional de Juventudes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también, bueno, pasarían a mejor vida, o en el mejor de los casos se fusionarían con otras áreas del gabinete. Y bueno, el resto de los organismos se mantiene en reserva por ahora, así que no se conoce la lista completa. Y las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo Nacional por 12 meses en la Ley Bases, bueno, marcan el ritmo con el que se pretenden ejecutar estas numerosas reformas. Y en este sentido, desde el gobierno señalan que, bueno, es ahora o nunca. Tenemos 12 meses para hacer o para limpiar la mayor cantidad de organismos que se puedan, o institutos, como le denominan ellos. Además, el ministro rescató que hay que agradecer muchísimo la paciencia que está teniendo la sociedad.
En materia legislativa, el Ejecutivo enviará al Congreso la denominada Ley de Hojarasca, también elaborada por el flamante funcionario, que la expone como una iniciativa para eliminar un compendio de leyes obsoletas, poco operativas, que representan riesgos y trabas a la libertad económica. En referencia a la viabilidad del tratamiento en las cámaras, legisladores como Miguel Ángel Pichetto habían pedido leyes claras, cortas y temáticas para facilitar y agilizar el debate parlamentario. En principio no sería este el caso, si bien no va a ser tan extensa como la ley base en un principio, que bueno, se tornó intratable por su tamaño y por todas las temáticas que quería abordar. Este proyecto busca quitar unas 100 regulaciones y promover otras tantas reformas estructurales en consonancia con la idea del presidente de hacer de Argentina el país más libre del mundo, dicho en sus propias palabras. Y siguiendo en este sentido, la desregulación, según sus términos, libera la capacidad de crecimiento, brinda libertad de acción y baja los costos de la actividad privada, entre otras tantísimas virtudes, según señalan ellos. Esta limpieza legislativa, como le denominan sus impulsores, apunta a estas máximas que mencioné recién. En paralelo, pasando a lo que es la segunda fase del programa económico, la obsesión del presidente sigue siendo el equilibrio y el superávit fiscal, ¿no? La consistencia del plan económico depende, en sus términos, de este ancla principal. Y también es condición fundamental para exterminar la inflación, que siempre definieron ya desde hace años en todas sus exposiciones que pudimos escuchar como panelistas de diversos programas, siempre la definió como un fenómeno estrictamente monetario, descartando cualquier otra causa de la inflación. Y en este sentido, la fase 2 del programa económico libertario busca eliminar las últimas fuentes de emisión de dinero que aún quedaban hasta el lunes pasado. Lunes 21. Una de ellas es la compra de divisas por este medio, es decir, por emisión, recurso que será suspendido, a pesar de que esto implique acumular menos reservas, porque justamente la baja de la inflación es prioritaria, señala todo el gobierno y el gabinete. También es muy trascendente el traspaso de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro. Estas deudas y obligaciones, son deudas y obligaciones, junto con los importantes intereses mensuales que generan, ¿no?, que hasta ahora habían sido afrontados con la emisión de pesos por parte del central, cambiarán de bolsillo pagadores, es decir, que pasarán al Estado Nacional, y es este justamente el que va a tener que costearlos en su totalidad. Bueno, pero ¿qué implica esto, no? Que al no contar con la emisión como herramienta, el gobierno deberá recrudecer aún más el ajuste fiscal o eventualmente aumentar impuestos, es decir, para pagar toda esta deuda. Es posible que se tenga que pagar impuestos y en vez de destinarse a servicios públicos sea gran parte para pagar intereses de deuda. Y razón por la cual, justamente, tampoco es previsible una baja impositiva significativa en el corto plazo. Así que eso queda descartado también, al menos durante este año. Es decir, que en otras palabras, reforzar este resultado fiscal implicará más esfuerzo aún por parte de los argentinos. Se pretende con estas medidas bajar el ritmo inflacionario al 2% mensual y converger así con la devaluación mensual del tipo de cambio oficial, que también es del 2% mensual. Es decir, que haya una sintonía en los precios de la economía. Esto es lo que se busca. Esta convergencia es el próximo objetivo del gobierno para allanar el camino en la salida del cepo, que todavía, como sabemos bien, no tiene una fecha estipulada. Pero bueno, concluyendo, no obstante, la maniobra tiene riesgos importantes. Muy probablemente profundizará la recesión, la caída en las reservas y la recaudación fiscal en un contexto de ingresos cada vez más bajo por el nivel de actividad. Y bueno, dependerá del nivel de costo social que tengan estas medidas y su impacto en la gobernabilidad. El futuro del gobierno básicamente dependerá de eso. Todavía no lo podemos calcular, pero seguramente no va a ser inocuo toda esta batería de medidas van a tener su costo social. Dependerá del nivel de costo social, si es muy alto o no tanto. Seguramente la gobernabilidad y el futuro del gobierno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, la de las 18, aquí con Gustavo, y continuamos enseguida con nuestro programa Agenda Política.
Muy bien, buenas tardes. Continuamos con Agenda Política en Radio Universidad, aquí con nuestros colaboradores, con Valentino Cardacci, con Elías Escale, con Sofía Gallardo y ahora con Mariano Figueroa, que va a exponer el punto de vista de Agenda Política con respecto a una temática económica fundamental que tiene que ver con la actividad empresarial energética y con la producción de la energía como un recurso e insumo fundamental del desarrollo económico. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos los oyentes. Así como dice el profe Oscar, hoy la idea es tratar un poco lo que es la transición energética. Para eso vamos a profundizar un poco en qué es la energía, en el rol que tiene CAMESA, sobre la matriz energética argentina y sobre la matriz energética de San Juan, y también vamos a charlar un poco de qué es la transición energética y el lugar que tiene San Juan en este proceso, digamos, que hoy está en boca de todos en lo que respecta a la política energética. Bueno, como para arrancar, la energía es la propiedad física que define la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. En este sentido tenemos diferentes tipos de energía: la energía eléctrica, la energía nuclear, la energía térmica, en sus múltiples variantes. Digamos, todo esto son energías. De hecho, a veces se mezclan unas con otras. Por ejemplo, digamos, muchas de estas sirven a lo que es la generación de energía eléctrica. Para hablar de la matriz energética argentina, nos es ineludible no hablar de CAMESA. CAMESA es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico de la Argentina. Es una sociedad público-privada. Es clave en el sistema eléctrico argentino. Su función principal es la administración y operación del mercado mayorista de electricidad en el país. Entre sus diferentes roles y responsabilidades implica el despacho de carga, la planificación y la operación de todo el sistema interconectado nacional, la administración del mercado mayorista de energía, las facturaciones y cobranzas, el monitoreo y control, el desarrollo de infraestructura, la prospección y el desarrollo en gran parte y la aplicación de la política energética de la Secretaría de Energía de la Nación. Y también es aquella que lleva adelante las licitaciones de energías renovables, que hoy van a ser un punto importante. Respecto a la matriz energética nacional, Argentina, el 53% de su matriz energética es producto de la energía térmica que proviene de la quema de gas natural, un 33% del petróleo, 6% de renovables en general, en donde está incluida la eólica y la solar, un 4% hidráulica y un 4% nuclear. Digamos, cabe destacar que a lo largo de los años ha ido ganando un lugar preponderante por sobre el petróleo y el gas. Hoy en día es lo que más representa un porcentaje mayor en nuestra matriz energética, y en los últimos años las energías renovables van teniendo cada vez más lugar, especialmente la eólica a nivel nacional. Bueno, respecto a la conceptualización de qué es la transición energética, una transición energética, nos dice Carrizo, es un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de energía. A diferencia de otras transiciones energéticas que han habido en la historia, porque en la historia antes se utilizaba la energía física, la energía humana, la energía de los animales, la energía del agua. Bueno, a diferencia de otras transiciones energéticas que surgieron como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías y el descubrimiento de nuevos recursos, la actual transición energética es intencionada y está fundada en la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los pilares de esta transición energética son la búsqueda de la descarbonización, la electrificación, que significa sustituir los combustibles fósiles por la electricidad en la mayor medida posible, la descentralización, esto implica un nuevo modelo de generación de energía. Estamos acostumbrados a un modelo centralizado en donde una central productora de energía distribuye a través del sistema de transporte. Bueno, hay un nuevo paradigma que es la descentralización o la generación distribuida, en donde cada usuario puede generar y contribuir a este sistema. Y por último, la digitalización, el uso de métricas, digamos, que contribuyan a un uso más racional de la energía. Bueno, en Argentina esta transición energética es sumamente preponderante. Argentina dispone de recursos muy abundantes en materia renovable. La transición energética argentina, en base a las últimas planificaciones, las últimas licitaciones, tiene una perspectiva que busca mejorar la racionalidad, la eficiencia
incrementando así la productividad y la competitividad de esta. Digamos, estamos hablando de una planificación política que trasciende los gobiernos, estamos hablando de una planificación de 15, 20, 30 años. A su vez, el gas natural, que tanto, digamos, está ocupando las noticias hoy en día, el gas natural, tanto a nivel local como internacional, es un importante elemento en esta transición energética. Cabe destacar que actualmente, luego de las últimas licitaciones hechas por CAMESA de proyectos de energía renovable, contamos en Argentina con 68 proyectos de energía eólica, 53 de energía solar, 50 de biomasa, y 49 de aprovechamientos hídricos, pequeños y grandes. Bueno, respecto a San Juan hoy en el sistema interconectado nacional ocupa 815 megas, lo que equivale al 1,4% de la capacidad nacional. La matriz eléctrica provincial, digamos, la matriz la podemos dividir en tres: la generación, el transporte y la distribución. En lo que respecta a la generación, el 48, casi el 49% de la energía sanjuanina es producida a través de energía solar, el 30% hidráulica, casi el 5% es de origen térmico, es decir, quemado de gas, carbono, petróleo, y un 16% de pequeños aprovechamientos hídricos. Estos son pequeñas represas en algunos destacamentos hídricos. Entonces, el sistema interconectado provincial se caracteriza por poseer una gran variedad de formas de generación eléctrica, como así también diferentes tipos de distribución. En materia hidráulica, quizás es lo más conocido para nosotros: la central hidroeléctrica de Punta Negra, Cuesta del Viento, la quebrada de Uyum. En desarrollo, el Tambolar, la Palca, ya casi terminado, en realidad terminado, el dique de los Caracoles. En lo que respecta a energía solar, San Juan lidera la producción de energía solar en Argentina, aprovechando su alta radiación solar y sus abundantes recursos de cuarzo. La provincia ofrece condiciones ideales para la generación de energía solar, como una intensa radiación solar, la disponibilidad de tierras no aptas para la agricultura o la minería y personal calificado. En este sentido, San Juan tiene una de las mayores radiaciones del planeta para la producción de energía solar, es uno de los mejores lugares. Es probablemente el mejor lugar de todo el hemisferio sur. Existe el proyecto Solar San Juan, que tiene como objetivo transformar la matriz energética, en donde se han desarrollado 16 proyectos de energía fotovoltaica en San Juan. Y en lo que respecta a energía eólica, hay una serie de estudios, es más bien incipiente el desarrollo eólico en San Juan. Se está en desarrollo el parque eólico mixto de Tocota, ubicado en Iglesia, en San Juan. En lo que respecta al transporte de energía en San Juan, hay 1.314 kilómetros de línea, con una importante estación transformadora de 500 kilovatios que nos conecta con Mendoza, y está en construcción, recientemente licitada, la construcción de la línea de 500 kilovatios que conecta al Gran San Juan con Rodeo y con La Rioja. En lo que respecta a la distribución de energía, gran parte, casi el 94% de la energía en San Juan es distribuida a través de la empresa Energía San Juan, ahora conocida como Naturgy, salvo en el departamento Caucete, donde el servicio está a cargo de la distribuidora eléctrica Caucete Sociedad Anónima, y algunos casos son una serie de 9-10 actores que tienen contratos bilaterales particulares y forman parte del mercado eléctrico mayorista. Estos últimos representan el 3% aproximadamente del consumo eléctrico provincial cada uno. Por otro lado, el EPSE es la empresa estatal de la provincia, Energía Provincial del Estado, dedicada a los proyectos de generación de energía. En la actualidad, todas las plantas hidráulicas son de su propiedad, y respecto a las centrales fotovoltaicas que se encuentran en la provincia, la mayoría han sido construidas y son operadas por capitales privados, pero el EPSE es propietaria directa de 4 parques solares, y también promueve el desarrollo eólico, el desarrollo de biomasa, entre otros. Finalmente, es importante destacar que San Juan tiene características geográficas, topográficas únicas que permiten y facilitan el desarrollo de energías renovables. Hoy se consolida como una provincia líder en la generación de energía solar. La provincia cuenta con 5 centrales de generación hidráulica importantes para la provincia, importantes como proyecto a nivel nacional. En materia de producción solar cuenta con 16 parques fotovoltaicos, 1 en proceso de construcción y operando parcialmente, y 4 en proceso de construcción. Se encuentran en carpeta también la instalación de nuevas centrales y embalses de gran porte de aprovechamientos hidroeléctricos, y también el desarrollo de pequeños canales, de pequeños aprovechamientos hídricos de no más de 100 kilovatios. Por último, quería mencionar un poco
el impacto que puede llegar a tener el RIGI, que hoy está en proceso de reglamentación en la provincia. Nada, mencionar que hoy la minería en San Juan impacta significativamente en el desarrollo de las infraestructuras eléctricas. Las empresas mineras, a través de fideicomisos con la provincia y el desarrollo de fondos, especialmente el fondo PIEDE, las empresas mineras han financiado parcialmente obras lideradas por EPSE. En el 2020 el sector minero contribuyó con alrededor de 130 millones de dólares que se destinó a las obras de interconexión Ichigualasto-Valle Fértil. Y podemos decir que si bien el RIGI nos fomenta nuevas inversiones mineras en un contexto que uno podría poner en cuestión, respecto a lo eléctrico nos va a permitir obtener más recursos y fortalecer las redes de distribución eléctrica y mejorar la conexión entre los valles sanjuaninos. Por último, recurro a un documento de la CEPAL en donde se mencionan los desafíos de mejora y crecimiento que puede tener San Juan respecto a la disponibilidad eléctrica. Este documento nos dice que es importante mejorar las condiciones de acceso al financiamiento nacional e internacional por la magnitud de los proyectos que se pueden encarar, promover el desarrollo de proveedores eléctricos que puedan mantener esta red de distribución y de generación, articular y consolidar la investigación e formación en torno al sector. Un rol importante ocupa la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Investigaciones Electrónicas y Eléctricas, muy importante en nuestra universidad. También propone avanzar en la instalación de la energía distribuida, que es muy incipiente, la legislación es nueva, cuesta generar energía distribuida en San Juan hoy, la inversión es cara. Por otro lado, este documento nos invita a aumentar la inversión en el tendido de líneas de transporte de la energía. Es más caro que instalar centrales eléctricas. El tendido eléctrico de 500 kilovatios, San Juan Mendoza, San Juan La Rioja, es más caro que las centrales generadoras. Y es un tema muy complejo en un país tan grande como la Argentina, el transporte de la energía. Por último, es importante la instalación de parques solares con acumuladores de energía a través de baterías en el futuro, la consolidación de la planta de fabricación de paneles solares que tiene adelante el EPSE, y avanzar finalmente con la consolidación de los proyectos que se encuentran en carpeta. Muy bien. No me quedó claro el tema del RIGI con la energía eléctrica. ¿Qué función cumple, digamos? ¿Expande la inversión? ¿No la expande? ¿El mercado tiene ya inversores, digamos? Sí, ¿Tiene espacios para la inversión? A priori abre el juego y mejora las condiciones para la entrada de nuevos actores privados, pero en realidad... ¿En qué? Más que nada en el transporte de la energía, pero también... Porque la producción es monopólica, digamos. No es monopólica, la mayoría de los parques solares son privados en San Juan. En el caso de la energía solar, pero claro. En el caso de la energía eléctrica... pero la energía solar contribuye al sistema interconectado provincial, genera energía eléctrica. 6% dijiste. Claro, casi la mitad. Es casi la mitad de la producción eléctrica de San Juan, la energía solar. Y la mayoría de los actores en el caso de San Juan, pero a nivel nacional... No, a nivel nacional es diferente. Es un poco significativo. La eólica está teniendo mayor lugar, pero las estaciones térmicas algunas son de actores privados. No la mayoría, no te sabría decir el número. Las estaciones pico son privadas. Los que siempre suelen ser públicos, pero a veces operados por privados, son los proyectos hidroeléctricos por su envergadura. Pero hablando particularmente del RIGI, el caso de San Juan abre, el juego a nuevos jugadores, por lo menos en lo que respecta en instalación de parques solares y como de costado, por así decirlo. O sea, eso es una expectativa. Sí. O hay interesados concretamente. Es una expectativa. No hay empresas que... Los interesados son las empresas mineras que contribuyen al fondo, que desarrolla el transporte de 500 kilovatios. Porque eso los alimenta a ellos, digamos. Sí, pero más aparte, el Estado provincial a la hora de, hacer la declaración de impacto ambiental, sienta sobre la mesa a las empresas mineras y le dice, ¿querés la declaración de impacto ambiental? Contribuye a este fondo de desarrollo interconectado del sistema provincial. Ahí entra un juego que va a ponderar la habilidad política de nuestros gobernantes, la muñeca, la cintura. No estoy diciendo que RIGI sea más o menos, simplemente abre más el juego.
no lo pongo como en cuestión. Bien, vamos a analizar ahora eso del RIGI, justamente cuáles son las características, porque en principio hay distintas interpretaciones. Una que aumenta la inversión, que lo vamos a verificar en términos empíricos en la medida que se vaya verdaderamente aumentando, pero el otro aspecto, digamos, que esa inversión tiene excesiva cantidad de beneficios y que como contrapartida deja muy poco en relación a las ventajas que ha obtenido. En consecuencia, no deberíamos profundizar un poco cuáles serían en términos empíricos, digamos, esas ventajas que obtendrían respecto de las que obtienen actualmente y las que deberían obtener en términos comparativos con otras inversiones de otros países, digamos, es decir, hacer un análisis de las economías que son más atractivas para los inversores a nivel mundial y cuáles son verdaderamente las causas que provocan que esa inversión se oriente a esos países y no a los nuestros. En fin, creo que requiere un análisis más objetivo, menos entusiasta respecto de la coyuntura, sino en una planificación más de largo plazo del desarrollo nacional y provincial. Bien, yo ahora le daría la palabra a Sofía, que también ha hecho una pequeña investigación con respecto a la problemática del RIGI en la minería de San Juan. Sofía, buenas tardes. Así es, Oscar. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Voy a hablar un poquito sobre el debate que se abre en torno a la adhesión del RIGI en nuestra provincia, ¿no? Como sabemos, luego de la aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones en el Congreso de la Nación, resta esperar su adhesión por parte de las provincias. En nuestro caso, el RIGI, considerado por el lobby minero como una herramienta clave para las inversiones mineras, tiene que obtener la adhesión provincial en la Cámara de Diputados de San Juan. Es decir, necesita de un paso legislativo a nivel local, ya que el proyecto requiere del apoyo de 18 diputados para su adhesión. Por lo tanto, el gobierno deberá consensuar y negociar con la oposición para obtener su ley. Recordemos que el señor gobernador de la provincia, Marcelo Rego, se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor de la adhesión del régimen, destacando su importancia para atraer inversiones a la provincia y con ello beneficiar a los sanjuaninos en relación a todas las oportunidades que supuestamente éste genere. Con lo cual, ya hay una fecha prevista para tratar la adhesión del régimen en la Cámara de Diputados de San Juan, cuando, según fuentes oficiales, se debatirá en el recinto el próximo jueves 15 de agosto. Ahora, ¿cuáles son los debates que hay en relación a su adhesión en San Juan? Por un lado, en concordancia con el oficialismo, la Mesa de Productividad de San Juan, una organización que agrupa a la Unión Industrial Local, la Cámara Minera de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, ha emitido un comunicado a favor del régimen, destacando la importancia de la unidad y el compromiso para garantizar el desarrollo económico de la provincia y del país. Esta entidad multisectorial representa a diferentes pymes y trabajadores sanjuaninos y promueve la adhesión de la provincia al régimen para fomentar el desarrollo económico local y nacional. De la misma manera, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan, CAPRIMSA, se ha expresado a favor de la aprobación del RIGI, considerándolo como una herramienta esencial para la producción minera del país y de otros sectores estratégicos, entendiendo a este régimen como una normativa fundamental para la obtención de inversiones y la generación de beneficios en nuestra provincia también. Respecto a los legisladores sanjuaninos, el 8 de julio, el diputado de la Libertad Avanza, Fernando Patinela, presentó el proyecto en la Cámara para que la provincia adhiera a la ley bases y el paquete fiscal donde está incluido el régimen. A su vez, dentro del peronismo hay posiciones contrarias. En primer lugar, los diputados nacionales Gualberto Allende,
Fabiola Ubone y Jorge Chica dieron su apoyo al régimen. Por otro lado, cuando el asunto fue tratado en el Senado, Sergio Uñac y Celeste Jiménez, senadores nacionales justicialistas por San Juan, se manifestaron en contra. Entre los diversos motivos por los cuales este régimen resulta tan polémico y hace ruido entre aquellos que no lo consideran favorable para nuestra provincia y para nuestro país también, se destacan los excesivos beneficios impositivos que se les brinda a los grandes capitales extranjeros. Recordemos que el RIGI consiste principalmente en incentivar, mediante una gran flexibilización en materia impositiva, aduanera y cambiaria, inversiones en sectores estratégicos como el de la minería en nuestro caso. Es decir, esta normativa ofrece estabilidad a las empresas extranjeras por un término de 30 años desde la adhesión al régimen y concede grandes beneficios a los capitales extranjeros que inviertan más de 200 millones de dólares, de los cuales al menos el 40% deberá invertirse en los primeros 2 años. De esta manera, la adhesión del RIGI en la provincia genera entusiasmo en los mercados y en el sector minero local, y se espera con él la llegada de grandes inversiones, ya que, según algunos referentes del sector, las inversiones como las que requieren los proyectos mineros en San Juan necesitan contar con un marco normativo que ofrezca condiciones, estabilidad jurídica y previsibilidad, que es lo que en teoría el RIGI propone. En resumen, San Juan es una provincia minera hace muchos años y cuenta con diversos proyectos, tal y como vimos en el programa pasado, que ya han invertido en el sector y en la provincia, sin contar con la legislación previa del RIGI. Ahora resta esperar el debate en la Cámara de Diputados de San Juan y ver qué es lo que se resuelve. Por supuesto, esperamos que sea lo mejor para nuestra provincia y para nuestras industrias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y enseguida continuamos con Agenda Política. Buenas tardes. Continuamos con Agenda Política ya en nuestro último tercio del programa para ir cerrando, digamos, algunas cosas que hemos planteado, teniendo en cuenta que Alejandra, que había hoy previsto el análisis, un tema muy importante que es la reforma de la legislación en materia de empleo público, que está dentro del marco de las propuestas del Ministerio de Desregulación también, y que lo dejaremos ya para la próxima semana. Intertanto, quería preguntarte, Elías, que has hecho alusión a la lógica de la desregulación a partir de la creación del Ministerio que dirige Sturzenegger, ¿cuáles son hoy concretamente las propuestas de desregulación que se habrían formulado o que se estarían formulando en ese ámbito gubernamental? Bueno, según lo expresó el ministro, concretamente tenemos la de la semana pasada, que hemos expuesto también en este programa, que es la desregulación del sector aeronáutico. Después él sostiene que se va a ir avanzando conjuntamente con todos los sectores de la economía, pero en concreto la verdad es que todavía no hay ninguna desregulación publicada en concreto, justamente porque el proyecto de ley todavía tampoco está presentado ante el Congreso, o sea que no se sabe cuál es en concreto la propuesta para cada caso. Sí menciona que se va a avanzar en conjunto a la par con todos los sectores y áreas de la economía. La que se conoció es la que hemos expuesto en este mismo programa la semana pasada, la desregulación aerocomercial. Y después, en el otro sentido, también una serie de batería de reformas que también no apuntan exclusivamente a desregular un sector de la economía, pero también entran en la lógica de flexibilización y desburocratización
de las Porque estructuras estatales, como la hablan reforma del empleo. Se hablaba de eliminación de alrededor de 60 organismos, leí por ahí, o más. Exactamente, bueno, sí, en el decreto sí, se van a limitar 60 organismos, si bien no está todavía la lista de todos, son digamos. 4, 3 de los que yo mencioné ahí, el Inca, que bueno, ya está confirmado que va... Que son los que estaban en la ley base, digamos. Sí, en la ley bases, bueno, el presidente que tenemos en la ley base, se han propuesto mociones que han posibilitado que algunos organismos queden exentos de esa poda que va a haber de este decreto, que va a borrar miles de organismos de un día para el otro, o que los va a dejar, en el mejor de los casos, en otra, bajo la órbita de otra área. Pero, bueno, ¿cuáles son algunos de los organismos que van a quedar excluidos a salvo de este decreto? No obstante, sí sometidos a un ajuste bastante severo. Bueno, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, la Administración Nacional de Medicamentos, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que también se especulaba con que podía desaparecer, y bueno, si bien está... O sea, no se especulaba porque Se especulaba, estaban en la idea original del proyecto libertario. Expresamente. Y luego fueron sacados de las listas y, sí. Y hoy expresamente la ley dice que esos si no fuera por todas las mociones que se le han hecho a la ley base, bueno, ya sabemos que no sería un sinfín de empresas que estarían hoy en día ya en proceso de privatización, y que son las mismas mociones de algunos diputados los que han permitido que esto se frene un poco y, bueno, digamos, establecer un cierto grado de racionalidad para frenar algunas cosas, pues sobre todo en el ámbito, por ejemplo, hablemos del CONICET, en sectores que son estratégicos, que no pueden ser cerrados así porque sí, discrecionalmente. Así que bueno, rescatamos eso, que ciertas mociones de algunos diputados le han aportado algo de racionalidad a la precedente ley bases, y bueno, lo que permite que ahora queden también, más allá de las facultades administrativas que se le han delegado al gobierno, no puede ir sobre estos organismos que estamos nombrando. Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos tampoco, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que no los va a poder borrar de cuajo como seguramente gustaría. Bien, obviamente que a partir de esta estrategia que tiene como propósito reducir el gasto y disminuir el déficit del Estado, etcétera, que son los argumentos clásicos de todos los ajustes, en el marco de estas políticas es que se está organizando una gran oposición por parte de los empleados públicos, de los trabajadores organizados en sus respectivos sindicatos, y se espera ahora para el aniversario de San Cayetano una marcha muy numerosa en contra de estas políticas, particularmente que se están pergeñando en el ámbito del Ministerio de Desregulación. Además, obviamente, de las acciones judiciales que ha iniciado la CGT en contra de las reformas de las leyes laborales. Sí, me olvidé de mencionar otra desregulación también, proyecto que está también bastante encaminado, es sobre los registros automotores también. Y en la... Bueno, ese se está ejecutando porque además ya había una ley al respecto presentada por una legisladora. Pero ahora con el tema de las patentes también. Bien, ese también es un tema muy complejo que lo vamos a tocar en las próximas, el próximo programa, por las consecuencias que supone la ausencia del Estado en el control del intercambio del comercio automotor, que provocaría eventualmente el peligro de el robo, la pérdida de la identidad del propietario, etcétera, a raíz de un sistema tan laxo como el que se ha previsto, que está incluso denunciado por parte de la Cámara de todos aquellos que tenían a cargo los registros automotores y que los están perdiendo en este proceso de la nueva reorganización del sistema. Bien, ¿alguna consideración,
Mariano sobre esta temática que nos preocupa y que alrededor de la cual va a girar la mayor parte del resto del año de las políticas públicas, porque ya está aprobada la ley base, está aprobado el marco general de las políticas económicas. Lo que resta ahora es ir profundizando los mecanismos y visualizando qué grado de flexibilidad tiene el gobierno para lograr resultados y o para rediscutir las consecuencias que podría llegar a provocar con los actores más involucrados. Bien, primero quería hacer un comentario a lo último que mencionaron. También no solo están hablando de la eliminación de los registros automotores, sino de los intermediarios a la hora de los que emiten el carnet. En el caso de San Juan, de Micar, hubo una pronunciación por parte del gerente de Micar. Y también hay un tema respecto a la seguridad vial que, digamos, del otro lado tratan. Nada, quería acotar con eso. Claro, porque a ver, acá hay que aclarar que toda estructura que eventualmente puede convertir en engorroso un trámite y o hacerlo más lerdo y o mayor inversión de tiempo y eventualmente un costo monetario, está formulada a partir de que oportunamente se han generado demandas frente a fallecimientos por accidente, a irresponsabilidades en la conducción del tráfico en general y a situaciones concretas que van generando en el devenir del tiempo la necesidad de que el Estado intervenga y suture ese problema a partir de las demandas sociales. O sea, acá política pública tiene una historia, digamos, no emerge de un laboratorio, emerge de la dinámica de gobierno del día a día en una sociedad compleja. Y cuando se eliminan así de la noche a la mañana esas estructuras, al principio pareciera ser un problema menos, resulta que a lo largo se convierte en una causa de nuevos problemas que van a devenir como ausencia de control, ausencia de seguridad. Puede ser cíclico y la gente puede demandar de vuelta esa regulación tranquilamente. Es que de hecho siempre termina siendo así, pero no por una cuestión meramente de cíclico, como si se tratara de la naturaleza, es simplemente porque ideológicamente hay sectores que a los efectos de garantizar abrir nuevas oportunidades para determinados tipos de inversores, selecciona a otros como damnificados y ahí restringe y allí termina achicando o desmantelando esas áreas. Y respecto al otro que me preguntabas, digamos, al horizonte en materia de política, de economía, en el corto plazo, en el marco de la reglamentación del RIGI, las provincias están en ese proceso y no es casual que en este contexto también emerjan todas estas noticias de grandes inversiones, como noticias así pomposas, el tema del GNL en Río Negro, versus Buenos Aires, con respecto a la instalación de esta planta que va a involucrar más de 30.000 millones de dólares de inversión, supuestamente, el tema de la unión de BHP con Lundin, nada, temas que quizás podemos profundizar la próxima semana, pero nada, mencionar que no es casualidad que en este contexto de reglamentación del RIGI en las provincias emerjan estas noticias de que van a desembarcar todas estas inversiones. Nada, después hay que ver si la ponen o no a la plata, cómo. Esa es una discusión política que nos merecemos dar y que también hay que demandar a los gobernantes que tengan la cintura y la muñeca política de hacer estas exigencias y demandas a estas inversiones extranjeras y algunas nacionales que buscan, digamos, desembarcar. Bueno, sí, vamos a ir analizándolo oportunamente a cada una de ellas. Bien, en este último pequeño tercio que tenemos, voy a hacer algunas consideraciones sobre una temática que es parte de la agenda política, de la política sanjuanina. En los últimos días, semanas, un evento de la política local muy importante ha sido la ordenación o la resolución de la interna del Partido Justicialista en San Juan. Ustedes saben que todos los partidos políticos se rigen con la legislación de los partidos políticos
y para ostentar la personalidad jurídico-política que habilita a los partidos a constituirse como tales, hay unas exigencias que son supervisadas por la autoridad electoral que tiene su sede en el ámbito de la justicia nacional. Por tanto, los partidos en San Juan, todos, tienen que dar cumplimiento a esas exigencias. Una principal exigencia es renovar las autoridades, de acuerdo a los términos que están previstos en los estatutos que oportunamente han sido aprobados. Por lo tanto, el partido político, que es el ámbito natural de la democracia, es la escuela de dirigentes, es el ámbito de la participación de la ciudadanía, es el ámbito donde se seleccionan los que van a ser los gobernantes según los distintos programas de gobierno, y que es también el instituto que crea o formula los programas de gobierno de acuerdo a las demandas, tiene que tener una lógica institucional formalmente obligatoria. En ese marco, la estructura formal del Partido Justicialista se ha satisfecho, de acuerdo a los requisitos, en tiempo y forma, según como lo tenía planeado, digamos, el conjunto de los dirigentes de ese partido, en un contexto para nada sencillo de acordar, porque hay intereses controvertidos, intereses contrapuestos, como ustedes saben, proyectos diferentes y disputas por espacios de poder. Razón por la cual la política siempre es así, tampoco hay que alarmarse, porque es parte de la dinámica de una sociedad. Y en ese contexto, no obstante, a pesar de ello, se ha logrado cumplir con ese objetivo, lo cual nos parece plausible. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las características de esta reestructuración del partido? ¿Cuáles han sido los resultados de esta dinámica de negociación, de discursos políticos, de contraposiciones, de demandas, porque han salido una serie de dirigentes, como por ejemplo el intendente de Chimbas, que pretende ser un referente de la política provincial. En algún momento alquiló un salón, armó una suerte de línea interna que está actualmente en funcionamiento, que se llama Chimbas Te Quiero, recorrió la provincia en vistas a plantear la posibilidad de presentar una lista en caso de no estar en el lugar que tenía expectativas según cómo se autoconcibe en términos de su jerarquía. Lo propio ha hecho la intendenta de Caucete, hacer un planteo de la importancia y de la necesidad que quien condujera el partido fuera una mujer, cosa que no estaba previsto en los acuerdos interdirigenciales para la hora de armar la lista. Bueno, no obstante, al final, a pesar de todas esas discusiones, las diferencias entre el exgobernador José Luis Gioja con el actual senador Sergio Uñac, que también se han ventilado públicamente en las redes y en los medios de comunicación, al final de todo ese derrotero se ha terminado armando una lista unidad que lleva como presidente del partido a quien es diputado provincial por el departamento de 25 de Mayo, y que en realidad no es del departamento de 25 de Mayo, pero ingresó como diputado en la lista de diputados proporcionales. El doctor, porque es un médico, se me fue el nombre ahora, lo tenía en la lengua, exacto, Quiroga Moyano, ese es el apellido, lo confundo a veces con otros nombres que tengo en la mente. El doctor Quiroga Moyano va a ser el presidente del Partido Justicialista, es ya el presidente del Partido Justicialista, consensuado por los distintos sectores. Y así hay un conjunto de miembros, todos con una cierta trayectoria, con
un currículum político, un currículum de funcionario público y con algún grado de legitimidad electoral, por cuanto que muchos de ellos se han presentado últimamente en las elecciones. La mayoría de los departamentos han sido ocupadas las listas principales, el cargo principal de las listas, por los intendentes, que han sido validados en la última elección. Con lo cual, bueno, podemos decir, está todo bien, no hay crítica para llevar a cabo. Bueno, nuestra función no es decir eso, nuestra función es hacer un análisis más crítico de la realidad y mostrar aspectos que probablemente en la superficie no se visualizan. En orden a ello, vamos a hacer una descripción de las características desde la politología que tiene esta estructura. En primer lugar, se visualiza que hay un liderazgo de doble comando. ¿Qué significa esto? Que no hay una sola cabeza, sino que hay dos cabezas. Por lo tanto, es una pirámide con dos vértices, digamos, ¿bien? A diferencia del pasado, inmediato, donde en el peronismo sanjuanino había una sola cabeza, un solo liderazgo hegemónico con respecto al conjunto de todos los actores. Eso es un cambio muy importante que se viene a dar después de prácticamente 20 años de historia política provincial. No es un dato menor. Eso en teoría política, cuando nos referimos al Estado, se llama diarquía. Entonces, yo considero que hay una diarquía partidaria, ¿bien? Un liderazgo de doble comando, que sería una característica de esta nueva estructura organizacional. Por el otro lado, esa diarquía o ese liderazgo de doble comando tiende eventualmente a la polarización, porque si estos vértices, doble vértice, se desequilibra mínimamente, se va a ir hacia los extremos. Digamos, ese es un equilibrio precario. Va a suceder que va a provocar una decisión interna partidaria, con lo cual, bueno, les va a exigir a los liderazgos ser moderados para mantener el equilibrio, al menos en este lapso en el que lo que se pretende lograr un fortalecimiento de la unidad partidaria y de la legitimidad partidaria frente al gobierno oficialista, con el cual van a tener que competir en las próximas elecciones del año 2025 en una primera batalla. Luego, otra característica que tiene, que es una fragmentación concertada. ¿Qué significa esto? Significa que previo a lograr esta estructura, lo que había en la realidad de la política provincial del peronismo, una multiplicidad de grupos, una multiplicidad de actores, lo que Robert Dahl llama poliarquía, digamos, es decir, un conjunto de centros de poder diferenciados, diversificados, que a los efectos de lograr la unidad han tenido que propulsar acuerdos. Por eso es una fragmentación concertada, porque han ido hacia el concierto, han ido hacia el acuerdo, que en cada caso ha tenido distintas etapas de negociación y ha tenido determinados tipos de intercambios, digamos, para garantizar la seguridad del acuerdo. Con lo cual, esto también hace que esa unidad no sea una unidad absolutamente consolidada, sino una unidad laxa, una unidad flexible, en un estado de conflicto latente. Ahora, por el otro lado, habla muy bien de la capacidad de coordinar esa diversidad y esa complejidad, porque lo más sencillo hubiera sido ir a una interna y haber confrontado democráticamente en la arena partidaria, en una interna de las clásicas que se hicieron durante la década del 80. Otra característica que tiene esta estructura es lo que O'Donnell llama la democracia delegativa, es decir, en su mayoría los
dirigentes que figuran en la lista ocupando los cargos, en realidad son miembros de los grupos, de los ámbitos en los que están organizadas esa diversidad y esa pluralidad política, y que todas finalmente se articulan en derredor de ambos líderes. Es decir, que los dos líderes que están en el vértice y que no figuran formalmente en la lista son los que articulan la diversidad y la complejidad, y son los que en última instancia han puesto a sus personas de confianza en los cargos relevantes de la estructura partidaria. Tanto es así que no hay nadie que no haya estado en ese entorno que haya podido ocupar ningún lugar en la estructura. Con lo cual habla en cierta medida de una democracia de baja intensidad, porque no ha habido toda la participación que debiera, por cuanto que todos los que no están en esos entornos no han tenido ninguna probabilidad de ser incorporados a los roles dirigenciales. Lo cual, bueno, queda pendiente entonces fortalecer la democracia partidaria, consolidar la participación de la ciudadanía sin ningún tipo de restricciones o sin ningún tipo de estructuras prohibitivas de la intervención libre de los ciudadanos. Por lo tanto, la pregunta que nos quedaría es si los que están allí en representación de esos actores tienen margen de maniobra, tienen libertad de acción, o son puro mandato no libre, sino un mandato así de tipo obligatorio, digamos. Eso lo vamos a ir viendo en el devenir de la dinámica política. Todo esto tiene como corolario una desmovilización de la base, o sea que el afiliado común, el simpatizante común, el adherente, el que está mirando, no ha participado, y por lo tanto no podemos medir el grado interno de adhesión que tiene ese partido, que formalmente tiene un padrón muy grande, pero que no ha materializado la presencia física de la masa, digamos, de los afiliados. Por lo tanto, es un acuerdo dirigencial, más que una democracia dinámica, activa y vital, que es lo que esperamos de los partidos. Esperemos que se dé en el próximo momento histórico, que va a ser próximo a la elección de los candidatos para el 2025. Bueno, con esto, no sé si estamos todos de acuerdo, nos vamos y agradecemos a Gustavo, que nos está apurando allí, a nuestro operador y a la radio en general su colaboración. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a la hora de siempre, a las 17 horas. Así presentamos Agenda Política. Próximo encuentro, el jueves a la hora 17 por Radio Universidad.